Pensemos en una situación típica. Urgencias 3 de la mañana. Llega un paciente lleno de petequias y el hemograma que nos llega grita peligro. Las plaquetas están por el suelo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar las púrpuras trombocitopénicas, que son un verdadero desafío diagnóstico y uno donde cada minuto, cada decisión, sobre todo pensando en el EUNACOM, cuenta, y mucho. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta no es tan simple. No hay una sola. Lo que se necesita es un enfoque que sea sistemático y sobre todo rápido. Así que en los próximos minutos, lo que vamos a hacer es construir juntos un esquema mental, uno bien claro, para poder diferenciar las causas principales y saber exactamente qué hacer en estos escenarios que son de altísimo riesgo. A ver, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender las bases, el desafío diagnóstico. Después nos vamos a sumergir en las tres grandes entidades que hay que dominar sí o sí. La PTI, que es un diagnóstico de exclusión, la PTT, que es una emergencia con todas sus letras, y la TIH, esa gran paradoja trombótica. Para cerrar vamos a ver las claves para no confundirlas y, lo más importante, las decisiones de manejo que de verdad salvan vidas. Muy bien, arranquemos. Ok, entremos en materia, porque antes de poder diferenciar una de otra, tenemos que tener bien claro cuál es el problema de fondo. A ver, el nombre púrpura trombocitopénica ya nos está diciendo dos cosas. Uno, hay sangrado que se ve en la piel. Y dos, las plaquetas están bajas. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué bajan? Y fundamentalmente hay tres grandes razones. O la médula ósea no las está produciendo, o algo las está destruyendo a una velocidad tremenda, o se están quedando como atrapadas en el vaso, lo que llamamos secuestro esplénico. El chiste está en cachar cuál de estos mecanismos es el que está pasando. Vamos con la primera grande, la PTI. Miren, es la causa más común de trombocitopenia aislada, pero ojo, su diagnóstico es un tremendo ejercicio de descarte. No es llegar y decir, es PTI. El mecanismo acá es fascinante. Es un caso de libro de fuego amigo del sistema inmune. Básicamente, el cuerpo se confunde y empieza a producir anticuerpos, casi siempre IgG, que van y se pegan a las plaquetas. Y estas plaquetas, ahora marcadas, son vistas como enemigas por los macrófagos del vaso, que se las comen y las destruyen antes de tiempo. Así de simple y así de complejo. Y en la clínica, ¿cómo se ve esto? Como sangrado. Lo típico son las petequias, esos puntitos rojos sobre todo en las piernas por la presión, también púrpuras, que son más grandes, sangrado de nariz, de encías y ojo en las mujeres porque la menorragia puede ser una pista súper importante. Ahora, la verdadera alarma, la luz roja, se enciende cuando las plaquetas bajan de 20.000 o incluso de 10.000. Ahí el riesgo de una hemorragia grave como una intracraneal es una amenaza real. Y acá está el punto clave, la perla para el examen. No existe un test para PTI. No hay. El diagnóstico se construye. Partimos de un hemograma que nos muestra solo las plaquetas bajas, nada más. Una trombocitopenia aislada. Y de ahí empieza el trabajo de detective. Hay que descartar infecciones como VIH, hepatitis C, que no sea por fármacos, que no sea un lupus. Si después de buscar todo eso no encontramos nada, recién ahí podemos decir con propiedad que es una PTI primaria. Listo. Ahora, cambiamos de switch completamente. Porque si la PTI es un problema de sangrado, la PTT es una catástrofe de trombosis que está a punto de ocurrir. Y aquí de verdad cada minuto cuenta. El problema de fondo en la PTT no es el sangrado, es la trombosis. El cuerpo se pone a formar microtrombos por todos lados, en los vasos más pequeños. Esto claro consume plaquetas, pero lo más grave no es eso. Lo grave es que estos trombos actúan como una especie de red que va rompiendo los glóbulos rojos, causando anemia hemolítica, y además tapan los vasos, generando isquemia en órganos vitales como el cerebro o el riñón. ¿Y por qué pasa todo esto? Por una deficiencia grave de una enzima, la ADAMTS13. Clásicamente se habla de esta pentada. Pero ojo, y esto es fundamental, esperar a que el paciente tenga los 5 signos es un error clínico garrafal. Puede costarle la vida. Hoy en día, con tener la triada, o sea, plaquetas bajas, signos de hemólisis microangiopática y algún síntoma neurológico, es más que suficiente para tener una altísima sospecha y actuar como si fuera una PTT hasta que se demuestre lo contrario. Y esta es una de las perlas que tienen que grabarse a fuego. Es totalmente contraintuitivo. Uno ve las plaquetas bajas y lo primero que piensa es, transfundamos. Bueno, en la PTT, hacer eso es como echarle benzina al fuego. Esas plaquetas nuevas van a ir directo a formar más trombos, empeorando todo. Solo se podría pensar en una hemorragia que amenaza la vida, pero la regla general es, no se transfunden plaquetas. Pasemos a la tercera.
que es una verdadera paradoja de la medicina. La trombocitopenia inducida por heparina, o TIH, es cuando el fármaco que damos para que no se formen coágulos termina provocándolos. Una locura. A ver, ¿cómo es que pasa esto? Se le da heparina al paciente. La heparina se une a una proteína que se llama factor plaquetario 4. En algunas personas, el sistema inmune reacciona contra este nuevo complejo y crea anticuerpos. Y aquí viene lo crítico. Estos anticuerpos, en vez de destruir las plaquetas, las activan, pero de forma masiva, descontrolada. Y esta activación generalizada provoca una tormenta de trombina, que lleva a trombosis por todos lados y, por supuesto, a que se consuman las plaquetas. Esto es clave. A diferencia de la PTI, el paciente con TIH no va a venir sangrando, va a venir con una nueva trombosis, ya sea venosa o arterial. Y el otro dato que es oro puro es el tiempo. Uno tiene que sospechar TIH cuando la caída de plaquetas ocurre entre 5 y 10 días después de que se empezó a usar la heparina. Ante la sola sospecha, las acciones tienen que ser inmediatas. Primero, suspender toda la heparina. Y cuando digo toda, es toda, hasta la de los lavados de vías venosas. Segundo, empezar al tiro con un anticoagulante de otra familia, como el algatroban. Tercero, igual que en la PTT, ni se nos ocurra transfundir plaquetas. Y cuarto, cuidado con empezar warfarina sola, porque puede causar una necrosis cutánea terrible en este contexto. Muy bien, ya vimos las tres por separado. Ahora vamos a ponerlas una al lado de la otra para que los conceptos queden clarísimos. Esta es la parte de alto rendimiento, la que resume lo más importante para el examen. La diferencia fundamental, el meollo del asunto, está en qué le pasa a la plaqueta. En la PTI, el problema es la destrucción. El sistema inmune las elimina, y por eso hay sangrado. En la PTT, el problema es el consumo. Se usan para armar trombos, y por eso hay isquemia. Una es destrucción, la otra es consumo. Si se entiende eso, se entiende casi todo. Y esta tabla es el resumen perfecto. Miren las diferencias clave. Clínica principal. PTI es el único que da sangrado como protagonista. PTT y TIH dan trombosis. En el laboratorio. PTI, trombocitopenia aislada y punto. En PTT hay que ir a buscar los esquistocitos, esos glóbulos rojos rotos y la LDH alta. Y el tratamiento son mundos completamente distintos. Corticoides para la PTI, plasmaféresis de urgencia para la PTT y suspender la heparina en la TIH. Confundir estos manejos es crítico. Ya para terminar, vamos a enfocarnos en esas decisiones de manejo que son cruciales, las que de verdad marcan la diferencia entre que a un paciente le vaya bien o le vaya muy mal. Este número es vital. Con una alta sospecha clínica de PTT, la confirmación viene al medir la actividad de la enzima ADAMTS13. Si el valor es menor al 10%, se acabó la discusión. Eso sella el diagnóstico y es la luz verde para empezar con plasmaféresis, pero ya. Este es el único tratamiento que ha demostrado cambiar el pronóstico de esta enfermedad, que sin él era casi siempre mortal. Una mención rápida, pero súper importante. Aparte de la heparina, hay muchísimos otros fármacos que pueden causar una trombocitopenia inmune. La clínica puede ser igualita a una PTI. Acá, la clave es una buena anamnesis farmacológica. Y la primera y más importante medida es siempre la misma: identificar y suspender el fármaco que está causando el problema. Si tuviéramos que resumir todo este análisis en una sola idea, sería esta. La acción vital en la PTT, iniciar plasmaféresis para salvar los órganos de la isquemia. La acción potencialmente letal, tanto en PTT como en TIG, transfundir plaquetas. Hay que grabarse esto. En un paciente con plaquetas bajas y trombosis, darle más plaquetas es como echarle más leña al fuego. Y les dejo esta última pregunta para la práctica clínica diaria. La respuesta, por supuesto, tiene que ser púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Y por qué? Porque aunque sea más rara, es la más letal si se nos pasa. En el diagnóstico diferencial de las púrpuras, la regla de oro es siempre ir a buscar y descartar primero lo más peligroso. Recordar esto no solo les va a servir para el examen, puede salvar una vida. Espero que este repaso les sea de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima.